Pues se titula la escuelilla de hoy, qué derroche de amor y cuánta locura, que os evocará un poco a la canción de Ana Belén, ¿no? El reloj de mesa suspendido, el teléfono desconectado. Pero me gustaba mucho porque derroche de amor y locura de amor creo que es lo que hemos sido testigos durante este triduo pascual. Mucha gente lo ha vivido con mucha novedad, porque decía, normalmente yo en Semana Santa me iba de vacaciones o a mi segunda residencia, pero nunca participaba de las actividades que organiza la Iglesia de una manera metódica. El Jueves Santo, la liturgia, la hora santa, el Vía Crucis, la celebración de la cruz, la vigilia pascual, y en muchos el sentir era, qué pena no haber podido viajar, pero qué regalo poderlo haberlo vivido en familia y en comunidad, ¿no? Porque son celebraciones muy nucleares en todo lo que es la liturgia de la Iglesia. Han sido muy intensos los días del triduo pascual. Hemos revivido de cerca los últimos momentos y los últimos días de la vida de Jesús. Y siempre nos adentran en un misterio de vida y de muerte, lo mejor y lo peor. Testigos de un amor hasta el extremo, por ejemplo, en el Jueves Santo, institución de la Eucaristía, lavatorio de los pies, la oración de Jesús en el huerto, esa confianza total de Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí ves destellos de un amor tremendo. Y el reverso de tanto amor, todas las actitudes que hemos leído la Pasión 2 veces, el miércoles, el domingo de Ramos, el viernes la volvimos a leer en la versión de Marcos, el viernes de Juan, y uno va viendo ahí como toda la urdimbre, todos los subterfugios de Herodes, de Pilato, aparece Judas, aparece Caifás, las negaciones de Pedro, el ensañamiento de los soldados, y uno ve cómo convive el amor extremo y la crueldad humana. Ese trigo y esa cizaña de la que hablaba el maestro. Convive una entrega generosa con un buscar guardar la vida, y lo ves en Pedro, o con un apego tremendo a las 30 monedas, y lo ves en Judas, ¿no? De derroche de amor y de un sufrimiento inhumano. Me acerco al corazón de nuestro Dios y lo que debió sentir al ver a su Hijo muerto, colgado en la cruz. Eso ha sido una novedad en este triduo pascual. Vivir la pasión del Hijo desde la mirada del Padre. A mí me chirría a veces que tenemos una imagen de Dios como hierático, el Dios inmutable, el Dios perfecto que no le afecta la entrega de su Hijo. Y más duro todavía, un Dios que envía a su Hijo para que muera en la cruz. Hay en mucho imaginario católico el pensar que Dios le envió para morir en la cruz, como si tuviéramos un Dios cruento que busca el sacrificio, que le encanta el sufrimiento de su Hijo, porque esa es la única manera en que nos salva. Y uno dice, ahí la transmisión de la fe ha flojeado. Nuestro Abba, nuestro Dios, el Padre de Jesús, no puede consentir ni se cruza de brazos delante del sufrimiento. El corazón del Padre y el corazón de Jesús sufren lo mismo, como les ilusiona lo mismo, cuando estaban felices en la creación del universo, como sufrieron la negativa de la humanidad a acoger su plan de salvación.
Todo el amor derramado en la encarnación, la entrega de Jesús, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ese proyecto es trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu comparten ilusión, comparten proyecto, comparten el hacernos partícipes, el hacer un hueco en la mesa, ese icono de la Trinidad de Rublov, ¿no? Rublev, bueno, Rublov, ¿no? En ruso queda más contundente con la O. Se escribe Rublev, pero se pronuncia Rublov. Ese icono que son tres figuras en una mesa os sonará idénticas, pero cada una tiene el manto de un color diferente. El color tierra es Jesús por la encarnación, el color transparente del color del agua incoloro es el Espíritu, y hay otro con un manto azul, creo que es el Padre, el azul de la creación, el azul del mar, el azul del cielo. Y otro símbolo que los diferencia es lo que hay detrás de cada uno. Detrás de Jesús hay un árbol de la vida, símbolo de la cruz. Detrás del Padre hay una casa y detrás del Espíritu una fuente, que es como lo que produce el bautismo, ¿no? Y en esa mesa que es para 4 hay un hueco. Y en ese hueco está tu nombre escrito y está el mío. Nuestro nombre está escrito en el cielo, está justo en ese lado de la mesa, porque el Dios Trinitario ha creado el universo entero para que participemos de ese banquete, porque en Él había vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilló en medio de nuestras existencias tristes, pero las tinieblas no lo comprendieron. Las palabras de Jesús desde la cruz, ¿no? Perdónales, Padre, porque no comprenden lo que están haciéndome. O sea, no son conscientes de lo que significa decirle no a la fiesta que Dios me prepara, no al banquete eterno que Dios nos ha regalado por pura gracia. No hemos comprendido la luz. Y eso creo que es una experiencia de humildad. Acumulamos Pascuas, acumulamos años, escuchamos charlas, vamos a conferencias, leemos libros de espiritualidad, pero nuestra vida todavía no se instala habitualmente en esa paz y en esa alegría que el Señor nos quiere regalar. El termómetro de nuestra comprensión no es intelectual, es la paz que llego a vivir y a transmitir. ¿Cuál es el termómetro de mi fe? La paz con la que vivo lo cotidiano, el amor y la generosidad que me sale con los demás, la alegría contagiosa que propongo. Si en el termómetro no hay alegría, hay irritación, hay violencia, hay incomodidad, hay juicio, hay queja, es que entonces el termómetro de mi resurrección todavía está muy bajo. Esa luz, ese banquete ha venido a los suyos. Pero los suyos, que somos nosotros, no siempre lo acogemos. Pero quien lo acoge, a los que creen en el proyecto de Dios, les hace capaces de vivir como hijos e hijas suyas. ¿Qué es este tiempo de Pascua? De nuevo la oferta de Dios preguntándonos, ¿y este año me acogerás? ¿Este año querrás vivir resucitado? ¿Este año quieres reconciliar de verdad toda tu historia para que no haya ningún episodio de tu biografía que no esté instalado en la gratitud? Un signo de la resurrección es el agradecimiento por todo lo vivido. Es que siento en lo profundo del corazón que mi Dios hace camino conmigo y que la salvación está más cerca que nunca, la experimento de manera renovada. Esto no va de repetirnos siempre lo mismo, va de profundizar cada vez más en la experiencia y cada año descubrir más aspectos de la resurrección en mi cotidianeidad. Resucito en el pensamiento positivo sobre el otro.
Resucito en mi cercanía con la persona que me cuesta. Resucito con la alegría espontánea con la que me sale comunicarle algo a alguien. Cuesta entender cómo Jesús pudo vivir tal cantidad de violencia, de rechazo, de ensañamiento, con aquel que pasó haciendo el bien. O sea, tú dices, es que a Jesús sería difícil hasta cogerle manía, ¿no? Pienso yo, si era una persona que traducía a Dios, a un santo y a una santa, no le puedes tener manía. Es que es fácil quererlos, es fácil querer la ternura de un bebé. Nadie tiene que hacerse ahí un proceso de mentalización para abrazar a un niño o para sonreírle. Espontáneamente, aunque seas muy grandote y muy rockero, a mí me pasa en las tardes de despacho, que suelen venir, hoy han sido 3 o 4 papás que acaban de tener un bebé y vienen para concertar su bautizo. Ya ha pasado lo más duro del COVID, creen ellos, y entonces ya se ha vuelto a abrir el mercado de los bautizos, ¿no? Y vienen con los bebés, ¿cómo se llama? Lorena. ¿Cómo se llama? Ana. ¿Cómo se llama? Y yo me acerco con todo lo grandote, la mascarilla, pero le veo así tan blandito, tan chiquitín, que me sale ternura. Pues Jesús despertaba esa misma inocencia y esa misma ternura. Ancianos venerables, mayores de estos que tienen una sonrisa angelical, esos ojos vidriosos con cataratas de lo que habrán visto un siglo acumulado en las retinas, y les ves así tan fragilillos que te sale como ternura. Eso también lo tenía Jesús. No por viejo, sino porque él era portador de toda la historia de la humanidad. Y con el justo salió una violencia desproporcionada. Cuando en la pasión vas leyendo los puñetazos, los escupitajos, los latigazos, ahí no fue simplemente cumplir la ley, ahí hubo malicia humana explícita. ¿Y por qué ocurrió eso? Pues porque la humanidad esconde mucha rabia. Está viendo ahí brotes de violencia espontáneos a las 11 y pico de la noche. Cuando chapan los garitos, mucho policía local se ha visto envuelto en reyertas por decirle a uno ponte la mascarilla. O los de seguridad del metro lo mismo, se han visto envueltos en un montón de brotes de violencia porque la gente va acumulando un malestar muy grande en el interior. ¿Cómo pudimos ser tan violentos con aquel que se dedicó a curar a los enfermos, a devolver la esperanza y la dignidad a un pueblo que estaba vejado y abatido como ovejas sin pastor? Pero lo que más sorprende es la reacción del corazón del Padre. Tenía motivos de sobra para encender su ira contra una humanidad que hace sufrir al que más ama. Si a nosotros el Vía Crucis ya nos produce lagrimillas, yo no sé si os pasa, pero a veces yo en la lectura de la Pasión me contengo la emoción. No sé si, porque quiero mucho a mi Señor, y entonces al verle como progresivamente y con tanto detalle, y no es que lo leamos a diario, yo la Pasión a lo mejor de una Pascua a otra no me la he vuelto a leer, y entonces me aparece como con novedad. Y le despojaron de su manto, y le sortearon el traje, era una vestidura que no tenía costura, no sé qué, y me va como impresionando, me va envolviendo la lectura de la Pasión. Si a nosotros nos duele que somos, pues, muy limitados, ¿cómo sería el desgarro en el corazón de Dios que lo que Él más ama lo están machacando, ¿no? Y me venía una cita de Oseas, dice, ¿cómo podré dejarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte a ti, Israel? ¿Cómo dejarte como Adamá?
Tratarte como a Seboín. Son todos lugares importantes en la cultura judía. Dice, me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas, pero no ejecutaré mi condena. No te volveré a destruir, Efraín, porque soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no un enemigo devastador. Oseas 11, del 8 al 9. O sea, es impresionante porque Dios hace la reflexión, me sale ira, me sale hacer justicia. Todas las formas de hablar de la cólera de Dios son una proyección humana, pero es que Dios siente el dolor. Os mandaría azufre, os mandaría otro diluvio, os mandaría un meteorito, pero soy Dios y no hombre, y no voy a dejarme llevar por mi ira, y no te voy a volver a devastar, porque mi corazón, viendo el amor de Jesús, se contagia de ese amor. El Padre escuchó conmovido las palabras de Jesús desde lo alto de la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esas palabras se introducen en un misterio mucho más grande que el del pecado de la humanidad. Hay en la plegaria eucarística de la Vigilia Pascual una frase que dice, feliz culpa que mereció tal redención. Viene del latín, felix culpae, ¿no? Pero es que es impresionante, culpax, con X, como almax, ¿no? Felix culpax, que redentoris no sé qué. O sea, qué pasada que la ilógica más grande es la de Dios. Qué derroche de amor, cuánta locura, porque tu respuesta ya nada tiene que ver con mis méritos. No nos tratas según nuestras obras, porque tú sabes que somos barro, dice un salmo, el Salmo 103. Por eso, feliz historia de oscuridad, de tiniebla, de ingratitud, porque ha revelado una calidad y cantidad de amor de Dios que a lo mejor, si no la liamos tanto, no aparece. Mi máxima generosidad sale cuando la necesidad se vuelve extrema. A mí, si a alguien muy querido le ingresan en urgencias y me dejan acompañarle, yo esta noche no dormiré, pero no porque yo me lo proponga, sino porque la circunstancia me anima a sacar una generosidad grande. ¿Esto se entiende? O sea, decía Juan Sebastián Bach, yo tengo una genialidad a la hora de componer. Dice, pero nunca he compuesto una obra basándome en mi genialidad, sino en que me han contratado y me han pagado para que la componga. Si no, no. Y me hacía gracia porque Juan Sebastián Bach lo que está diciendo es cómo somos nosotros. Si no hay necesidad, no vuelco toda mi capacidad en amar. Una humanidad tan agresiva y violenta saca una proporción de amor de parte de Dios. Es el misterio insondable de la misericordia de nuestro Dios. ¿Cómo es capaz de convertir la locura de la cruz en la más iluminadora revelación del mismo ser de Dios? Si a Jesús no le pasa el misterio pascual, nosotros no habríamos comprendido ni la profundidad, ni la altura, ni la grandeza, ni la misericordia del corazón de Dios. O aunque lo definiéramos con títulos, no seríamos capaces de entenderlo. Pero en esa imagen gráfica del resucitado que ha pasado por el sepulcro,
somos capaces de vislumbrar, como en un espejo, dirá San Pablo, la posibilidad de un amor que es de verdad eterno y para siempre por cada uno de nosotros. Amor que reconstruye lo más roto y que lo restaura mejorando lo que había. La resurrección no es volver a lo que había antes, es renovarlo todo, es hacerlo todo nuevo y en plenitud. El Jesús que resucita no es el Jesús histórico. No es que eso le pasó a Lázaro. El pobre Lázaro murió, resucitó, pero era el mismo. Con lo cual le dieron ahí un margencillo, unos telediarios y volvió a morir. La resurrección de Jesús no fue volver a como estaba antes. Es la misma vida renovada y llevada a la plenitud. Y es cierto que le quedaban las llagas de los clavos de la cruz, pero era necesario para que le reconocieran, porque todo en él era más brillante, más alegre, más de todo. Menos masa corporal, se colaba entre las puertas cerradas, ¿no? Yo la verdad es que no lo pillo cómo es un cuerpo glorioso, pero lo anhelo. O sea, yo vivo el mío, el histórico, y la ley de la gravedad es un rollo, ¿sabes? Me muevo, boom, boom, ¿no? Cada vez me parezco más a un Transformer, o por lo menos crujo cada... O sea, cada movimiento de mi articulación chirría algo, de verdad. Estoy como... y no voy a ir a mejor, ya os lo digo yo. Y vosotros y vosotras ya sabéis la respuesta, ¿no? No vamos a ir a mejor. La masa capilar cada vez más, los pelos más finos, ya te ves ahí claridades, seas hombre o seas mujer, pasa igual, te duele esto, la próstata, el interior, al que no le falta la electricidad y tiene rota la fontanería, algo nos pasa a todos. Entonces tú imagínate un cuerpo glorioso, ¿no? Como Heidi por las nubes, abuelito, dime tú. O sea, yo me imagino bailando, como los tiktokeros y las tiktokeras, ¿no? Que yo veo vídeos ahí de la peña, no me gusta la danza ni nada, pero les veo, digo, qué agilidad, hacen así, ¡guau! Y parece que estén ahí como elásticos, no sé qué. Y yo me veo como un armario empotrado. Me veo como los aires acondicionados, así. Venga, muévete. No puedo, ¿no? Bueno, pues el cuerpo glorioso de Jesús tiene todas las prestaciones. Es como si vas al concesionario de coches nuevos. Te aparcas solo, no consume, tienes televisión delante, detrás, tienes Netflix, tienes no sé qué. Bueno, pues lo mismo, pero con la humanidad. Palabras que el Señor dirigió a Jeremías. Anda, baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. A veces, trabajando el barro, le salía mal una vasija. Entonces, hacía otra vasija, como mejor le parecía. Y me dirigió la palabra el Señor. ¿No podré yo, israelitas, trataros como ese alfarero? Como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mis manos, israelitas, ¿no? Me gustaba mucho ese, si no sale algo bien, Dios no se desanima, sino que utiliza lo que está roto y lo vuelve a moldear. Si el proyecto de la encarnación con Jesús salió en fracaso, salió roto, hubo un no global de la humanidad de Jerusalén que dijo salvad a Barrabás, no a Jesús. De esa humanidad, de ese barro, de esa negación, de esa sangre derramada, el alfarero que es Dios
vuelve a poner manos a la obra y sale el Cristo resucitado. Dios es ese buen alfarero que trabaja con el barro de la historia de la humanidad y con el barro que somos cada uno de nosotros. Pura fragilidad, pura masa carente de forma, que pasa la vida intentando adaptarse a las circunstancias y a las personas, pero que demasiadas veces se deforma, se rompe y se diluye. No penséis que la escuelilla de hoy es más larga y que tiene varias caras. Es que como no veo nada, la he metido a fuente 16, ¿no? Como ya me habéis visto sufrir a mí al 12, que no veo nada, pues digo, me lo pongo en grande y ya está. Pero dura lo de siempre, ¿eh? No paséis pena ni confusión. Ese barro informe que soy yo, pero no me avergüenza lo del barro informe. Es que es verdad, o me da una estructura y una motivación el Señor, o si no yo me levanto y apetecerme, no me apetece hacer nada. De verdad, yo no sé si es que estoy ahí cargando ya con un proceso depresivo, pero ¿qué te ilusionaría hacer? Yo no sé si es la rutina pandémica, pero como no puedes soñar a lo grande, ni viajar, ni hacer nada tal, pues ya no sueño. Entonces yo me levanto y haces hoy. Entonces ya empieza a activarse la luz de la fe. Hoy toca escuelilla. Pues habrá que hacerla. Hoy toca lectio. Te toca el doctorado, guapete, que eso no sea, eso sigue ahí, doctorado, se toca no sé qué, y entonces poco a poco se va activando. Pero ¿quién me da estructura a mi masa informe? El buen Dios que me encarga proyectos. Si fuera por mí, o sea, me encanta, a mí me encantaría currar pidiendo a la puerta de Mercadona, ¿sabes? Con una caja de Don Simón, o sea, un tetrabrido de Don Simón, un traguito, dame algo. Tal, el perro, tocar la flauta. Yo sería perro flauta, en serio. Cura flauta, ¿no? Pues el alfarero no me deja ser eso. Él quiere, porque toma mi barro deforme y le vuelve a dar la forma renovada. Dios asumió el barro del cuerpo de Jesús, roto, llagado, extenuado. Y como el arte japonés del kintsugi, fue recomponiendo todo lo roto y lo fue cosiendo con oro líquido. El oro de su amor, de identificación total con la vida de su hijo, porque era su predilecto, el preferido, el unigénito, en quien se complacía, ¿no? Ya habéis escuchado muchas veces el ejemplo del kintsugi, pero es tan bonito, no tires lo roto, que Dios lo va a recomponer y le va a ir poniendo oro líquido que pega las dos partes rotas y la embellece. No solo sana, no solo restaura, sino que embellece. Y el jarrón que sale resucitado, el Jesús que nace del trabajo del alfarero, es más valioso que el que nació en Belén. El Jesús resucitado es más Dios que el que nació del seno de María. En el interior del corazón de Dios se produce la primera resurrección. Pasar del dolor, de la ira, del rencor, del odio, a la compasión y a la misericordia, eso es resucitar. Cuando nos preguntemos, ¿y yo cómo me he enterado de que hay resurrección? Pregúntate si cada día hay un poquito más de amor y un poquito menos de resquemor. Si hay un poquito más de alegría que de tristeza, un poquito más de confianza que de miedo. Y eso va a ser un dinamismo para todo este tiempo de Pascua. La experiencia de la resurrección acontece en nuestro interior. Todo lo que nos rodea por fuera sigue siendo lo mismo que la semana pasada. ¿Sí o no? Somos los mismos de la última escuelilla. Yo soy el mismo del martes pasado. La parroquia es la misma. Ocupamos los mismos sitios, que somos seres de costumbres y nos gusta más o menos ponernos en el mismo sitio. Mis hijos
igual. Mi marido, el mismo, a no ser que os hayáis separado. En 2 semanas es el mismo. Tu esposa, la misma. O sea, más o menos es igual. El clima, un poco más de calor, dicen que va a bajar las temperaturas, la clase política, se acercan las elecciones, no sé qué noticias externas. Le tenemos más miedo a la AstraZeneca, ¿no? O sea, se van pasando los días, más miedo, AstraZenecosos, ¿no? Nos estamos... Pero bueno, más o menos. Entonces la resurrección no ocurre fuera, ocurre dentro. Porque lo que resucita en nuestro corazón es cuando alberga la esperanza de que el odio y la muerte no tienen la última palabra. Y sí, a mí ese y sí me gusta mucho. No va a pasar, pero ¿y si pasa? No me van a llamar para nuevo obispo de Zamora. Pero ¿y si me llaman? No nos va a tocar el euromillón. Pero ¿y si nos toca? Yo qué sé, esos easy es abrir un poquito la puerta a que puede haber novedad y puede haber ilusión renovada y puede volver a vibrar nuestro corazón. Jesús sufrió toda la maldad humana, concentrada en el juicio injusto que le llevó a la cruz. Pero el amor de Dios, que se identifica plenamente con esa vida histórica de Jesús, le devuelve esa misma vida y el mismo amor que inunda y llena el corazón de Dios. Por eso el Jesús que resucita está alegre. Se acerca a los discípulos, no desde el rencor o desde el reproche. Solo hay una mirada compasiva que se vuelve resucitadora. Ya estoy terminando, pero me encantaría deciros eso. Del mismo modo que la Cuaresma centra toda nuestra atención en aprender a vivir en espíritu de conversión, el tiempo de Pascua es una invitación a aprender a vivir resucitados. Es hacer nuestra toda la gracia que Dios depositó en el cuerpo exhausto de Cristo. También el Padre quiere resucitarnos, devolvernos a una vida plena que mantiene como recuerdo las cicatrices y las grietas que recorren nuestras biografías, ¿no? ¿Por qué no le hizo ahí un apaño estético? Con los avances que hay en cirugía estética, si te han hecho una cesárea, no te preocupes, que hay una técnica ahora que ya no te va a quedar cicatriz. Y si te queda, un tatuaje, un body paint, ¿verdad? Y te pintan ahí algo, es verdad, está aprovechando. Hay gente que le han hecho mastectomías y le tatúan la aureola de, bueno, lo que sea, ¿no? La historia es que hay apaños estéticos, pero Dios no quiere que a Jesús se le olvide el amor que puso en ese tiempo de Pascua. Ese Cristo resucitado y glorioso sigue teniendo el tatuaje de lo que Él ha amado. Y ojalá que fuéramos capaces de ver nosotros mismos en nuestras arrugas, en nuestra canicie, en nuestra alopecia, en nuestras estrías, en nuestra piel de naranja, cicatrices o trazos de cuadros de Vincent Van Gogh. Es verdad, porque nuestro cuerpo es el mapa de nuestra vida entregada. Somos lienzos naturales donde Dios y la vida nos ha ido pintando y somos obras de arte con todo lo que nos hemos desgastado por los demás. Pero el oro líquido de su amor es capaz de hacernos más valiosos que antes de resucitarnos. Somos hechura de sus manos y nos renueva en todas nuestras capacidades y talentos para ayudar a cantar el aleluya de la tierra a tantas situaciones y a tantas personas que siguen esperando un beso y un abrazo resucitador. Feliz culpa que ha merecido tal redención. Feliz barro bañado y recubierto por el tesoro del amor eterno de nuestro Dios.